De brazo a brazo, la donación de sangre comenzó de manera poco anónima en Navarra y con unos controles de calidad que nada tienen que ver con los que ahora se exigen. Sin embargo, esas primeras transfusiones sirvieron para salvar la vida de muchas personas en épocas como la Guerra Civil. Desde su creación, el Banco de Sangre en Navarra estima que se ha podido donar más de 500.000 de litros de sangre. Comenzamos un recorrido marcado por el rojo, el color de la pasión, pero también el de la vida. Es uno de los actos más altruistas que se conocen, dar sin recibir nada a cambio. Aquí cada gota cuenta y de qué manera los años 20 trajeron a Navarra los primeros métodos de extracción de sangre, unas formas que se consolidaron con la creación en 1947 del Banco de Sangre y años después de la Asociación de Donantes de Navarra. La primera donación que se hizo en Navarra fue muy anterior al nacimiento del Banco de Sangre, puesto que donaciones de sangre y transfusiones ya existían. Parece que estuvo en relación con una persona corneada, ¿no? Y con un sangrado masivo. Si tenemos en cuenta que las transfusiones de sangre, tal y como las conocemos hoy en día, se inician en el año 1901 más o menos con el descubrimiento de los grupos sanguíneos, y en el año 1940 se descubre ya el RH positivo y negativo. A partir de ahí es cuando las transfusiones empiezan a ser seguras. Haber tenido ya una primera transfusión en 1925 supone que ya nuestros servicios médicos estaban por lo menos al día en lo que era la temática transfusional. Los inicios fueron difíciles porque además nunca podemos olvidar que en el momento que se constituye el Banco de Sangre en 1947, pues bueno, el régimen que teníamos era una dictadura, España estaba aislada del resto de las comunidades europeas, en Europa se acababa de atravesar por una guerra mundial, pero sí que es cierto que Navarra fue de las pocas comunidades donde se consiguió instaurar, de las 11 únicas provincias entonces, que se pudo instaurar los servicios de hemoterapia. En los primeros tiempos se utilizaban, y se estuvo utilizando durante decenios, los frascos de cristal que se reutilizaban, se utilizaban agujas que se reutilizaban, el equipo entero se lavaba y se reutilizaba para, digamos, darle mayor vida y aminorar el gasto, que en aquel momento era absolutamente imprescindible. Ha habido mucho cambio, ¿no? de lo que es la extracción de antaño a lo que es la actualidad, ¿no? Quizás la mayor novedad es el fraccionamiento de la sangre, la separación en componentes. Antes se transfundía sangre total y en la actualidad se transfunde aquel componente que es deficitario en el paciente. Y yo recuerdo que me han contado a mí, porque esto era cuando yo casi ni había nacido, las transfusiones se podían realizar, y de hecho en alguna clínica de Pamplona que ya existía por los años 40, con un embudo de cristal, un tubo de goma, con una aguja, y en el embudo de cristal se ponía una gasa, y entonces la sangre se extraía en un recipiente de vidrio, se batía con una varilla de vidrio, todo eso se echaba sobre la gasa, ahí se quedaban retenidos los coágulos de fibrina y pasaba el resto de la sangre para hacer la transfusión. Todavía hay personas vivas que recuerdan cómo las primeras transfusiones se hacían brazo a brazo. De hecho, estaban presentes en la extracción tanto el donante como el receptor. Entonces estaban los dos en dos camillas, uno junto al otro, y sí que decimos que esa sensación de ver al enfermo directamente probablemente vinculaba mucho al donante con la necesidad de la donación. En el principio la sangre era sangre total. Se extraía y como estaba extraída en el recipiente se utilizaba directamente. Para ello solamente era necesaria una nevera, porque ya se sabía en aquel momento que la refrigeración era importante para el mantenimiento de la sangre en las mejores condiciones. El Banco de Sangre de Navarra desde el principio se instaló en lo que era, bueno, en los locales de la calle Leire, lo que era el Instituto de Higiene entonces. Entonces las primeras extracciones se hicieron allí y las primeras extracciones también se hacían con un coche que iba por los pueblos, entonces en función de las necesidades de transfusión que había en cada localidad, pues se buscaba donantes y el receptor que le hacía falta. Visto la demanda importante que había en una zona muy concreta, que era la zona de la Ribera,
sí que hacia finales de los 60 se creó la unidad de Tudela. Y entonces ya apareció un segundo punto fijo de donación. Y finalmente esa unidad móvil que a lo largo de los años ha ido pasando de tener pues 8 pueblos, 15 pueblos, que se sumaban, al final en este momento creo que la cifra andará por el orden de unos 70 localidades de Navarra que recorre la unidad móvil para hacer las extracciones. Lo que es el procedimiento de extracción se realiza aquí, en este lugar, en la sala de extracción del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra. Y depende del componente sanguíneo extraído, pues tiene unas condiciones diferentes. Los hematíes se almacenan en nevera a una temperatura entre 2 y 10 grados aproximadamente, mientras que las plaquetas se conservan a temperatura ambiente, entre 20 y 24 grados, y en agitación continua. Y el plasma es el que se congela a una temperatura por debajo normalmente de menos 30, de menos 25, menos 30 grados. Los controles eran distintos. Siempre se ha intentado que la donación, por supuesto, no perjudique al donante ni tampoco al receptor, pero el nivel de analíticas que podemos tener ahora y el que había antes no existe. Hay que tener en cuenta que en el momento en que yo llegué al Banco de Sangre de Navarra, a finales de los años 70, no había controles de enfermedades infecciosas en las donaciones de sangre, con la excepción de la sífilis. ¿Por qué? Porque muy pocos años antes se había descubierto el virus de la hepatitis B, con lo cual todavía no había prácticamente ni reactivos. No se había descubierto, que fue cosa de futuro, la hepatitis C y el SIDA. Con lo cual, realmente, pues, al ir apareciendo estas nuevas patologías y al haber desarrollado la medicina, la detección, se fueron añadiendo más pruebas. Tiene una normativa muy estricta, porque de alguna manera lo que está buscando es que los componentes que extraemos sean lo más seguros y con la mayor calidad. Por lo tanto, nos tenemos que ceñir, bueno, pues a esa normativa que está transcrita de la Directiva Europea, que es un Real Decreto, el 1088 del año 2005. Hoy en día la verdad que hay muchos requisitos y muchos controles que se le hacen tanto al donante como al receptor. En Navarra no hemos tenido afortunadamente grandes catástrofes, y en ese sentido quizá la más importante que yo recuerdo fue un descarrilamiento de trenes que hubo un lunes de Pascua en Guartea de Aquil, que fue un momento en el cual hubo varios fallecidos, hubo bastantes heridos y se creó una situación en la cual la población estaba preocupada, especialmente, y fue una experiencia fantástica, la gran cantidad de donantes que estuvieron llamando por teléfono aquí, al Banco de Sangre, ofreciéndose para donar, incluso habiendo donado pocos días antes. Siempre decimos que la sangre tiene que esperar a los pacientes y no al revés. Entonces el Banco de Sangre contaba con unas reservas suficientemente buenas como para que, producido el accidente, trasladados los heridos a los distintos centros hospitalarios de Pamplona, se surtieron de los productos sanguíneos que teníamos en nuestras reservas, y lo que sí hicimos fue instar a los donantes que a lo largo de los días o de las semanas posteriores que fueran viniendo a un ritmo tranquilo a reponer esas reservas. Si pensamos que las primeras donaciones empezaron en 1995 o en 1925, estamos en 2015, ha habido años pues, que hemos llegado hasta 31.000, casi 32.000 donaciones al año. De cada donación se pueden sacar 3 componentes diferentes para ayudar a 3 personas distintas. Bueno, pues yo creo que bueno, no sé dónde nos podríamos ir en cifras. Navarra es una de las comunidades que más autosuficientes hemos sido, ¿no? Aunque sí que tengo que decir que en los últimos años la mayoría de las comunidades han conseguido
esa autosuficiencia. ¿En base a qué? Pues a la tradición que hay en Navarra para la donación no solo de sangre, sino de tejidos, de órganos, que está muy arraigada. Si hacemos un cálculo, que aproximadamente el Banco de Sangre de Navarra a lo largo de su historia han podido llegar a extraer 500 000 de litros de sangre. Hablar del Banco de Sangre es hacerlo también de la Asociación de Donantes de Navarra, aunque su creación se produjo años después. La comunión entre ambos ha permitido mantener los niveles de donantes en la comunidad foral década tras década. La idea de crear esta asociación vino importada, directa, desde Francia. Conforme se va estructurando el Banco de Sangre a partir de 1947, se dan cuenta de que hay una necesidad de contar con donantes que no fueran esporádicos a la hora de que cuando hay un enfermo acudían a donar para ese enfermo, sino que esos donantes estarían disponibles en cualquier momento. Y toman como referencia lo que se está haciendo en Francia. Se organizó desde Navarra y propiciado por la propia Diputación Foral una visita de personas que eran donantes de sangre de Navarra y de médicos, el médico que es responsable del Banco de Sangre, visitaron Bayona, Biarritz, estas localidades que ya contaban con bancos de sangre pequeños pero muy activos y con lo que llaman les amicales de donneurs de sang, los grupos de donantes de sangre. Y de esa experiencia recogida fue lo que se trajo a Navarra. Ya estas asociaciones trabajaban en buscar donantes altruistas y voluntarios. En España hasta ese momento las donaciones se remuneraban. Cuando yo llegué a finales del año 70 al Banco de Sangre, había aproximadamente en Navarra una veintena de donantes que todavía cobraban lo mismo que se venía cobrando desde hacía 20 años o más. Bien, esas personas, cuando planteamos suprimir la donación pagada, porque había sobradísima cantidad de donación voluntaria, aceptaron tranquilamente el dejar de percibir esa cantidad que casi era simbólica y integrarse en el grupo de donantes voluntarios. No es hasta 1957, el 30 de diciembre de 1957, cuando el Ministerio de la Gobernación nos da la autorización para constituirnos como asociación. Empezamos con 74 donantes más o menos, y esos 74 donantes enseguida pues fueron creciendo y creciendo. Y de hecho, además, los medios de comunicación de aquel entonces resaltan la situación y la buena acogida que tuvo entre la población, el llamamiento que se hizo para que se hiciera donantes. Nosotros hemos sufrido tres mudanzas, como si dijéramos, ¿no? La primera, fuimos con el Banco de Sangre, estábamos también en la calle Leire, en los bajos de la calle Leire, el Banco de Sangre estaba en el primer piso. Cuando el Banco de Sangre vino aquí al hospital, nosotros también vinimos y estábamos también en el primer piso durante muchos años, hasta 2007 estuvimos. Entonces, por espacio, porque había muchas técnicas en el Banco de Sangre que requerían un laboratorio mayor, muchas cosas, a nosotros se nos ofreció la posibilidad de pasar aquí a este chalet, que era el antiguo chalet del director del hospital, se acondicionó y desde 2007 estamos aquí. Es una colaboración y una sinergia estupenda, ¿no?, de colaboración. La Asociación de Donantes de Navarra hoy en día es la que hace la práctica globalidad del grueso de la promoción en Navarra a través de las ayudas que tiene del Departamento de Salud. Y lógicamente tenemos que ir de la mano. Se creó con unos principios de generar un movimiento que fuera capaz de obtener donaciones suficientes para atender a los enfermos, pero además de agrupar a los donantes y velar un poco por sus derechos e intereses. Hoy en día seguimos diciendo que nuestros principios básicos es el altruismo, la solidaridad y el anonimato. Inicialmente, conforme empiezan a salir más asociaciones, la siguiente fue la de Álava, la de Guipúzcoa, de comunidades vecinas. Se crea una asociación que se llamaba FAEDAS, que era una agrupación de asociaciones de donantes, ¿no? Y durante muchos años Navarra presidió esa asociación. A la vez, hace unos 25 años más o menos, se crea otra federación nacional que, constituida por hermandades de donantes de sangre. La diferencia entre las asociaciones y las hermandades era únicamente que las hermandades dependían de organismos de la seguridad social, mientras que las asociaciones éramos más independientes, ¿no? Y llega un momento también que se ve que es absurdo fusionarse esas dos entidades o que sigan separadas, se fusionan y se crea la Federación Nacional de Donantes, en donde nosotros estuvimos presentes hasta hace 3 años. En mi haber podría decir que tengo el haber colaborado personalmente a crear grupos de donantes de sangre en una serie de localidades de Navarra,
que conocían la donación, venían al banco de sangre a donar, hablaban conmigo, y yo en aquel momento decía, bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente en ir, daros una charla informativa de cómo es la donación, cómo se organiza y tal y cual, y una vez que aquello ya estaba, como quien dice, consolidado, que había un grupo suficiente que estaban en el deseosos de organizarlo y tal y cual, nosotros nos ocupábamos de la parte logística de las visitas del equipo móvil para hacer las extracciones. Y aunque los primeros donantes recibían una remuneración, poco duró esto. El altruismo se instaló pronto gracias a asociaciones como Adona, que se preocuparon desde sus orígenes de dar promoción a este acto, primero a viva voz y después con campañas publicitarias más elaboradas, pero que han hecho que el mensaje cale en la población navarra. El perfil de donante es muy sencillo, es una persona que, bueno, pues que cumpla los criterios, ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, porque a ninguna persona le podemos extraer más del 13% del volumen de sangre y que esté sano. Sí que hoy en día, cuando hablamos de que hay que tener una buena salud, incluimos también muchas cosas que, bueno, pues hay que estar en una situación de no riesgo de contraer enfermedades que se transmitan a través de la sangre, más que nada pues porque hay que tener en cuenta que no es solo cuestión de un acto bonito y altruista como es la donación, ¿no?, sino que es un acto que tiene repercusión en terceras personas, ¿no? El concepto de que se llame control administrativo, digamos, evidentemente, teníamos, el banco de sangre tenía un fichero. La asociación de donantes tenía su fichero para sus propios fines. Nosotros con nuestro fichero nos permitía, primero, tener todos los datos de filiación de la persona, tener además el teléfono, la dirección postal, etc., para poder comunicarnos con ellos. Por otro lado, teníamos que podíamos ir convocando a los donantes en función de las necesidades según el grupo sanguíneo. También había que hacerlo con nuestros ficheros. Muy bien. Cuando venía el donante, hacía su donación, anotábamos la fecha, anotábamos la identificación de esa donación para poder seguir luego lo que llamamos actualmente la trazabilidad. Y además los análisis que en aquel momento se hacían y que luego se han ido incorporando cada vez más y al final no ya en una ficha de cartón, sino en un registro informático, por supuesto. La evolución ha sido siempre hacia arriba, como si dijéramos, ¿no? Hombre, empezamos con 74 donantes, hoy en día hablamos de que hay unos 25.000 donantes en condiciones de donar, ¿no? Dependiendo un poco de los niveles a los que hemos llegado, claro, el crecimiento ya no es tan espectacular como al principio, pero anualmente más o menos pues sí que se censan unos 1.800, 1.900 donantes nuevos. Es bastante estable, la base de donantes, si nos ceñimos a los últimos años, lógicamente cuando empezó el banco de sangre, el número de donantes se ajustaba, como siempre, a las necesidades se han ido incrementando a lo largo de los años, pero estamos hablando de que en los últimos 15-20 años la base de donantes activos en Navarra se ha mantenido bastante estable. El número de donantes ha ido creciendo, afortunadamente, paralelamente al número de las necesidades, a la cantidad. De hecho, yo recuerdo que cuando yo llegué al Banco de Sangre en el año 70, el número de donaciones que se hacían en el conjunto de Navarra venía a ser de unas 12.000 al año. Pero fue tiempo en que apareció la clínica universitaria que se amplió, había aparecido poco antes el Hospital Virgen del Camino, la clínica Abraham vino después también con una actividad importante, fueron creciendo las necesidades, nosotros teníamos que ir incrementando nuestro número de donaciones y para ello había que hacer una labor de promoción, de la fidelización del donante, que es un concepto tan importante. Todo eso se ha ido haciendo paralelamente a lo largo de los años y entonces hemos podido mantener en equilibrio necesidades y donaciones. Para algunos lo que nos separa es más grande que lo que nos une. Para otros lo que nos une es más importante. Me da igual lo que creas. Lo que me importa es lo que llevas por dentro. Donar solo se puede hasta los 65 años, nosotros sí que mantenemos a los donantes como miembros de la asociación mientras viven, porque consideramos que son una correa de transmisión del mensaje de la donación muy eficaz. Una persona que durante muchos años ha estado donando es la que mejor puede contar su experiencia a los demás. Han cambiado muchísimo las cosas y hemos llegado por WhatsApp a convocar a los donantes o cualquier otro medio similar. En los primeros tiempos, de viva voz.
realmente mi antecesor, don José Lucea, el doctor Lucea, hizo una gran labor en Navarra. Él llegaba a un pueblo, convocaba a las fuerzas vivas de la localidad, como se solía decir, y entonces reunían a la gente en la iglesia, en el salón, no sé dónde, donde hubiera un lugar que poder ubicar a un grupo de personas, y entonces todo eran exposiciones orales y la gente respondía maravillosamente, porque les tocaba mucho la fibra, ¿no? El boca a oreja ha funcionado muy bien. Hemos sido durante muchos años, yo creo que una comunidad relativamente cerrada, donde el núcleo del entorno de familia y amigos era básico para cualquier cosa que emprendíamos, ¿no? Entonces el boca a oreja era como mejor funcionaba y de hecho nos ha funcionado muy bien durante muchos años. Empezamos a crecer, entonces pues bueno, ya lo del boca a oreja, lo de que lo que haga tu padre lo voy a hacer yo también, pues no es lo mismo, y sí que empezamos a utilizar técnicas publicitarias, de marketing, pues para intentar llegar al mayor espectro posible de la población. Hacemos más de 1000 gestos en un día. Algunos significan mucho, otros poco. Este puede significarlo todo. Échanos una mano. Adona. Durante muchos años nosotros estuvimos haciendo el Día del Donante de Sangre de Navarra, que era una jornada festiva, reivindicativa, de transmisión del mensaje de la donación. Bueno, pues en la cual cada vez procurábamos buscar un marco diferente en una localidad diferente. Se parecía mucho a cualquier fiesta que se puede hacer. Bueno, pues tenía una parte lúdica, una parte de asamblea general, una parte pues de gastronomía, que es lo que más hacemos, y llega un momento que igual también la sociedad cambia y ese tipo de reuniones tampoco es lo que más se lleva en ese momento, y sobre todo la gente joven no participa en ese tipo de reuniones, ¿no? Y bueno, decidimos celebrar de otra manera pues el Día Mundial del Donante de Sangre, que todos los años se celebra el 14 de junio, sumarnos también a los lemas que va marcando la Organización Mundial de la Salud, y bueno, desde ahí hemos ido vamos incrementando actos ese día. Pues hace un año hicimos una gota en la Plaza del Castillo, la formamos pues con la gente que quiso participar, y desde entonces también ese día los ayuntamientos y monumentos más históricos de nuestra comunidad se iluminan de rojo. Uno de los retos en la medicina transfusional sería la terapia celular, que bueno, pues que habrá que acometer en un futuro, ¿no? En este sentido, pues es importante que quizás en pocos años probablemente seamos capaces, ¿no? A partir de células madre, poder diferenciar en componentes sanguíneos que estén hechos a medida, ¿no? Para los pacientes y para las necesidades, ¿no? El reto de futuro más importante que tenemos, partiendo de la base que nuestra población envejece a una velocidad impresionante, es incrementar el número de donantes de 18 años, lo más jóvenes posible, que se incorporen a la donación. Si yo estoy diciendo a los demás en mi entorno, hay que donar sangre, es muy importante que se done sangre para salvar vidas, etcétera, etcétera. Bien, y si tú estás trabajando en un sitio donde tienes la posibilidad de hacerlo y estás diciendo a los demás que lo hagan, si tienes la enorme suerte, como tengo yo, de tener muy buenas venas y de que no me impresiona nada el que me pinchen, que son dos cosas importantes, y me parece absolutamente de pura lógica, de pura consecuencia, no ser, como se suele decir, el Capitán Araña, sino realmente, directamente, donar sangre. Un simple gesto que cambia la vida a quien lo hace y también a quien lo recibe. La donación ha estado siempre presente en la historia de Navarra desde principios del siglo XX, pero aún queda camino por hacer. Científicos de diferentes partes del mundo trabajan ahora en la posibilidad de crear la denominada sangre artificial, pero mientras tanto la donación más tradicional continúa siendo necesaria. Se siguen necesitando esas gotas que dan vida a otros.